Muchas gracias por reproducir este episodio, ya sea en YouTube o en Spotify. Realmente muchísimas gracias. Espero que esta conversación te aporte, te ayude en algo. Antes de comenzar a reproducir esta conversación, también quería dejar tres recordatorios súper rápidos. Primero, que tengo servicios de nutrición y entrenamiento por si estás interesado en adquirir alguno de ellos. Abajo en la descripción te dejo un link hacia un video donde puedes ver mi forma de trabajar y también siéntete en la plena libertad de que si tienes alguna duda específica sobre esto, puedes mandarme DM por Instagram y allá te puedo resolver dudas un poco más específicas. Segundo, decirte que tengo también un podcast con mis canales Daniel y Fernando que se llama Gym Rat Podcast, en donde hablamos de nutrición y entrenamiento más enfocado en el contexto, en el ámbito del culturista. Tercero, también te digo que te dejo el link abajo para la página oficial de Essentials, patrocinador oficial de Gym Rat Podcast. La verdad, si te gustaría seguir viendo tanto este proyecto como de Gym Rats, nos ayudaría muchísimo que te dieras una vuelta por ahí. Y pues nada, únicamente te dejo esos tres recordatorios. Realmente muchísimas gracias. Espero que todo esté yendo de lo mejor. Te mando un abrazo, un saludo y espero disfrutes muchísimo la Jorge conversación de esta Luis, semana. carnal, tengo Muchas duda aquí gracias. sinceramente en, no sé si decir Luke, así tal cual, porque es con doble L, creo. Entonces no sé si esté bien pronunciado así, Luke, o cómo es. Pero bueno, Es Jorge, Yuk. ¿cómo? Yuk. Yuk así tal cual. Ok, Así es, ¿no? perfecto. Pues Jorge, carnal, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí al canal para que tengamos una conversación. ¿Cómo te encuentras, carnal? ¿Cómo estás? Muy bien, como te decía antes de grabar, pues estoy un poquito nervioso porque, pues bueno, es la primera vez que me invitas al podcast. Para serte muy sincero, no te lo dije antes, Ujú. pero escucho tu podcast muy seguido. De hecho, cada que Gracias, me subo carnal. al carro y así, pues medio lo escucho ahí en el camino. Entonces, pues nada, hermano, me dio muchísimo gusto que me hayas podido invitar. Y pues nada, a ver qué se suscita en la plática. No, hermano, al contrario, realmente para mí es un gusto, un honor aquí platicar contigo. Ya ahí habíamos intercambiado DMs, Ujú. sobre todo por la parte más como de Jim Rats y lo demás. Entonces, carnal, de verdad, ahí me da mucho gusto el poder ver pues esta parte de personas que comienzan a compartir o a divulgar, que yo creo que al final pues es como todos iniciamos, ¿no? Ahí justamente me aventé a ver tus publicaciones, las más antiguas que tenías. No sé si creaste ese Instagram especialmente, hermano, únicamente para compartir o era tuyo personal y lo transformaste para dedicarlo a esta parte de estar divulgando cosas. No lo creé específicamente para compartir contenido. Ajá, La verdad es que el canal surge más que nada por esta necesidad de poder hablar con profesionales, o sea, claro. surge con esta necesidad de poder pues, compartir estos temas y demás. Yo en su momento, pues bueno, seguía en la carrera y la verdad es que pues como que muchos de mis compañeros no estaban tan metidos conmigo en todo este tema de la nutrición, del entrenamiento y demás. Entonces, más que nada surge por eso que empecé a desarrollar el canal. Qué chingón, hermano, qué chingón. De hecho, me estaba aventando un podcast que ya habías grabado. Eh, Híjole, recuerdo, creo que era con Mariana, algo de Holistic, no recuerdo muy bien el nombre del podcast, una disculpa ahí, pero sí recuerdo que era pues de fisiculturismo y lo demás. Y justamente en el intro del podcast platicaban eso de que pues por la parte de generación, que varios de tus compañeros igual como que empezaban a compartir por ahí lo demás. Pregunta seria, hermano, ¿cuánto tiempo tiene que terminaste la carrera? Eres licenciado en nutrición, ¿no? Así es, de Ujú. hecho, bueno, yo tengo ahorita 23 años y ahorita que me Ok. estabas contando que estabas terminando el servicio, yo Ujú. recientemente, hace un par de meses lo terminé, Ah, qué entonces chido. apenas terminé la carrera, mano. Ah, qué De chingón. hecho, muchos no lo saben, pero sí, aunque me llevo dedicándome en esto ya como 4 años que ando en el tema de redes y demás, pero Ujú. hasta apenas terminé concluir realmente mi carrera. Qué chingón, hermano, qué chingón. Pues ahí vamos, o sea, yo igual ahorita justamente acabo de cumplir 22 hace un mes, más o menos, mes y algo. Y ahorita todavía me falta el año por delante de servicio, apenas lo estoy iniciando. Entonces, pues, nada, creo que al final eso que decías de surge esa necesidad de compartir está bien chingón verlo desde esa perspectiva, porque tal cual yo creo que al final siempre lo pongo así, o sea, ¿qué lógica tiene que estemos ahorita en un Zoom platicando respecto a temas de nutrición y entrenamiento a las 8 de la noche en este caso? Porque al final de cuentas es algo que nos gusta, ¿no? Entonces, carnal, retomando el punto que te comentaba, vi que comenzaste en 2020, más o menos, septiembre por ahí de 2020 aproximadamente, que al principio era Food for Talks, ¿no? Algo así, y después fuiste cambiando el tema, pero, carnal, ahora sí que platícame después de los inicios, ¿en qué momento empiezas a voltear a ver esta parte, primero de la parte de nutrición,
de culturismo, de entrenamiento, y después cómo eso lo transformas a decir, ok, ahora lo quiero compartir, ahora quiero crear un canal para estar compartiendo infografías de estos temas, platicando un poco de mis perspectivas, carnal. O sea, platícame esas dos partes, cómo se fusionan. Sí, mira, ve, me voy a ir desde los meros inicios, desde que empiezo un poquito a entrenar. La verdad es que yo desde los 15 años, 14, 15 años es que llevo entrenando, pero la verdad es que siempre fue como que parte de mi identidad, ¿sabes? Las personas me conocían porque, pues bueno, yo entrenaba, me encantaba el gimnasio, yo era esa típica persona que está en la clase y pues abre su topper, ¿no? Y entonces pues como que todos te empiezan a conocer por eso. La verdad es que yo desde mis inicios tuve la mala fortuna de toparme con muchos profesionales que pues te vendían todo este tipo de métodos, ¿no? De dieta keto, que era la respuesta, es la clave para perder grasa, o métodos de entrenamiento específicos. Entonces, yo más que relacionarme con profesionales, fui comprando como que programas y fui metiéndome con este tipo de personas que abogan por un método en específico. Entonces, durante bastante tiempo estuve un poco atrapado en todo eso y aunque vi muy buenos resultados de forma momentánea, siempre eran, pues bueno, efímeros, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema aquí es que, pues, obviamente tengo resultados, pero no los que yo quería y empiezo a darme cuenta que, pues bueno, tengo que aprender más del tema, ¿no? Tengo que saber más. Y de hecho, por eso también es el título de mi página, que es Nutritional Thoughts, ¿no? Ujú. Y básicamente es como esta relación de, bueno, debemos de aprender a pensar o debemos de entender para poder comer adecuadamente. Llámese para evitar caer en la enfermedad, llámese para mejorar tu físico, llámese para todo eso, ¿no? Pero pues bueno, básicamente es un poquito el detrás del por qué me llamo de esa manera en redes, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso me lleva a estudiar nutrición y en el Inter, pues conforme vas leyendo y demás, y tienes esta necesidad, como te platicaba, de conversar con más personas, pues bueno, yo empecé primero en mi escuela, desarrollando como un club de lectura, por así decirlo, Sí, sí. con esta necesidad de que, oye, pues a ver, reunámonos una serie de personas que están interesadas más en el tema y platicamos de todo esto. Entonces, desarrollo este grupo, se meten un par de personas, la verdad es que no muchas personas estaban interesadas, pero bueno, de todas formas me lancé y tuvimos un par de sesiones donde discutíamos sobre temas de ayuno intermitente, dieta cetogénica. Ok. No sé si te diste cuenta, pero yo cuando empiezo mis redes, yo estaba muy metido todavía en esos temas. Como que hablo un poquito de la dieta cetogénica, hablo un poquito del ayuno intermitente y demás, Sí, porque sí. todavía estaba como que medio metido en todo eso. Entonces, la verdad es que no surge bastante bien el club de lectura, no había tantas personas interesadas, y entonces abro la página de Instagram en el 2020 con el fin de poder platicar con más personas, de hacer lives y demás, y a partir de ahí empiezo a crear contenido. Parte del contenido que yo compartía en ese entonces, mi visión era más que nada como compartir ideas complejas del tema del estilo de vida, nutrición, entrenamiento, en un formato simple y muy sencillo de entender, pero como que con claves muy específicas. No sé si tú notaste que era más como que dibujos y hablaba sobre ciertos Claro. temas muy Sí, sí, sí. específicos. Entonces yo quería que como que al ver la imagen, como que te hiciera clic con algo de lo que tú estabas pues, pasando, ¿no? Dentro de ese tema. Pero también me doy cuenta que desconocía completamente el tema, que la dieta cetogénica no era la respuesta, que el ayuno no era la respuesta tampoco. Y bueno, a partir de ahí me encuentro con una persona que yo creo que cambió un poquito el rumbo de todo, que fue Eric Helms, No, no. leo las pirámides y demás, y entonces como que te empiezas a ver toda esta perspectiva de la nutrición, del entrenamiento. Y pues una vez que empiezas a seguir a ese tipo de personas, pues empiezas a conocer a todos los demás, ¿no? Entonces te empiezas a ver, empiezas a buscar, empiezas a conocer de todo y te empiezas a formar más y más y más y más. Creo que se logra ver bastante la diferencia en mi contenido cuando empiezo y después como que a mediados, al siguiente año y hasta la fecha, ¿no? Cómo va cambiando un poquito mi forma de entender la nutrición, el entrenamiento y demás. Lo cual creo que es bastante padre porque me puedo regresar hasta abajo y puedo ver un poquito de mi evolución y mi Claro. cambio de pensamiento y todo esto. Lo curioso que creo que es algo que no sabes es que yo me termino metiendo un diplomado gracias a un compañero, a un colega, y este diplomado era de nutrición y resulta que mi profesor fue Jack Coach. Ah, ujú, ok. Y bueno, resulta que en ese periodo en el que él me dio clases y yo estuve aprendiendo, la verdad es que
pues estaba encantado yo con sus clases y con los temas y así porque no lo había visto antes explicado en un diplomado en general. Normalmente te explican otras cosas y no tanto de todo esto. Entonces, me encantó que fuera tan específico en el tema del fitness. Pues bueno, yo la verdad es que soy una persona que siempre habla y quiere compartir su opinión sobre temas y demás. Entonces, durante las clases, yo empiezo como que a hablar un poquito más, las personas empiezan a preguntar ciertas cosas y como que de repente yo abría el micrófono, ¿no? Y le respondía. Entonces, no sé cómo pasó, pero Jack llega a dar con mi página cuando tenía como 300 seguidores, 500 seguidores, y me manda un mensaje, ¿no? De que, oye, pues muy buena tu publicación y que no sé qué. Entonces, a partir de ahí empezamos a tener un contacto más frecuente, y para no hacerte el cuento tan largo, llega un momento donde pues me ofrece unirme a su equipo. Y ahí es donde cambia absolutamente todo, ¿no? Porque es cuando empiezo a ganar experiencia, empiezo a tener un contacto más cercano con él. Hasta la fecha es un muy buen amigo que aprecio mucho y lo llego a ver en las competencias y demás. Pero te podría decir que gracias a él fue por el cual empecé con todo este tema del fitness, con esta pasión, como que él me inculcó todavía más lo que ya traía yo, pero él permeó mucho mis inicios, ¿no? Y bueno, de ahí, pues bueno, ya queda todo lo demás. Pero para que nos vayamos dando una idea, más o menos así es como parte. Qué chingón, hermano. Esa historia, esa parte no me la sabía, ¿eh? Con el buen Dani, el buen Dani Parra. De hecho, yo con Dani, el primer contacto que tuve fue gracias a Jim Bratz, porque él se lleva mucho por esta parte de los diplomados, que comparte mucho con Yes. Daniel. Y una vez nos dijo, no, pues hay que invitarlo a esta parte del podcast. Lo invitamos y ahí fue donde lo empecé a conocer. Curiosamente, Dani Parra es de las muy pocas personas del medio que he tenido el gusto de conocer en persona. Cuando fue esta parte del Diplomado de México, que fue Helms, que fue Núñez, me invitaron y fui y son de las pocas personas que conozco, ¿no? En persona. Entonces, realmente esa parte que tenemos que ahí me llama un chingo la atención, ya lo había comentado antes, pero esa apertura mucho a las personas que están en esta parte, yo creo que nos damos cuenta de que, pues lamentablemente no somos un nicho tan explotado todavía, o sea, todavía falta mucho por recorrer, y yo creo que eso inevitablemente nos hace tener un impulso propio de decir, ok, pues vamos a extender la mano y hacernos más grandes y más grandes y más grandes, porque yo creo que esa es la intención al final de cuentas, ¿no? Que al final por algo se inicia y regresando igual a lo de las infografías, carnal, lo que comentabas, está muy chingón ese formato que te voy a ser bien sincero, a mí me gusta mucho, que tenías desde el inicio, o sea, como dices, ha sido esta parte de la evolución, pero desde el inicio tenías como que esa parte muy minimalista, ¿no? Como que ponerlo con blanco y negro y como de cosas muy concretas y que al final de cuentas, particularmente a mí, me llama mucho la atención, o sea, me llama mucho la atención y me siguen llamando las infografías que sigues haciendo, se me hacen muy interesantes porque justamente te hacen ahorrarte como que un poquito esta parte que muchas veces se tiene, que digo, desde mi punto de vista, no estoy diciendo como que esté mejor o peor, pero desde mi punto de vista a mí no me agrada tanto a veces como de que pues muchos dibujos o muchos colores, como que a mí no me gusta o no me llama tanto la atención, a mí, ¿no? Y yo creo que igual esa parte muchas veces refleja, yo lo veo así, no sé cómo sea, carnal, refleja qué forma igual tú tienes de pensar o cómo quieres dar a conocer la parte de tus perspectivas, ¿no? El cómo muchas veces el estar consumiendo información de forma constante y ahora querer compartirlo, pero querer compartirlo de forma concreta, ¿no? Porque al final no basta, bueno, yo lo veo así, no basta muchas veces con poner mucho texto, cuando al final la intención es tratar de resumir o dar esa idea con puntos clave. Y lo platicaba con Alan Cureño cuando grabé con él, ¿no? De decir como de, oye, pues al final sabemos que las infografías no están hechas para formar, ¿no? No están hechas para que con base a ellas ya puedas tener una buena perspectiva. Yo lo veo más que son como esta parte de que son pequeñas chispas que se van dejando y cada persona decide como de, ok, este punto es práctico, me lo quedo, está interesante, pero va a haber otra persona que dice, ok, pero ¿por qué? ¿No? Y ya de ahí nace y empiezas a investigar, que yo creo que la gran mayoría de nosotros, pues por algo comenzamos, que eso es lo chingón o lo mágico que yo le veo de redes sociales. O sea, que de repente entras a un link, que te lleva otro link, que te lleva otro link, que te lleva otro link, y al final empiezas como que con la raíz de la raíz de la raíz, ¿no? Y al final yo creo que eso, enriquecer tu conocimiento, tu entendimiento respecto al tema, pues está muy chingón y está muy interesante, ¿no? Pero bueno, carnal, pasa esto de, perdón, dime. Sí, es que nada más te quería Sí, explicar un sí, poquito. Por ejemplo, o sea, tú te puedes dar cuenta con todo el tiempo que llevo construyendo contenido. La verdad es que he pasado por todo. O sea, así como he pasado por ser muy específico y generar imágenes y demás, también como que ya después
empiezo a meterme mucho en la ciencia, empiezo a leer artículos y demás, y después te topas como un periodo de tiempo donde comparto artículos, ¿no? Donde comparto como que un poquito cosas más complejas y técnicas, y ahorita me encuentro en una posición donde entiendo de mejor manera cómo es que se tienen que llevar las redes, si es no solo con un tema de cuestión de clientes, pero para que sea más llamativo y demás, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho trabajo empezar con el tema del Reels y los TikToks y demás, porque era algo que yo no quería hacer. De hecho, cuando empiezo con mi canal, yo no quería aparecer, no quería que fuera un tema mío, yo no quería ser la cara de Nutritional Thoughts, yo quería que se transmitieran las ideas, la perspectiva y que eso fuera lo que llamara a la gente, ¿no? Porque mucho se dice esto de que, pues bueno, tienes que hacer un contacto más personal con las personas que te siguen, crear tu marca personal y todo este tipo de cosas. Y la verdad es que yo no quería eso, ¿no? Como que yo quería que todo se viera a través de la perspectiva y de lo que estaba tratando de compartir. Pero pues cada vez más empiezo a entender que no es tan sencillo, ¿no? Claro. Como lo creía. Y tengo que aparecer más, tengo que crear reels, este tipo de cosas para llegar a más gente y que más gente pues vea un poquito más de mi perspectiva y que si se puede, pues claro que los ayude un poco en su proceso, ¿no? Entonces, pues entonces he pasado por todas esas etapas, desde muy minimalista hasta muy complejo y técnico, y ahorita trato de hacer los posts bastante sencillos y que se entienda, que se abran ciertas preguntas, pero también que se contesten pues ciertas respuestas, ¿no? De las personas. Sí, como y qué chingón igual como esa parte que mencionas de dejar ahí los posts para ir poco a poco, pues viendo tu propia evolución, Sí. ¿no? O sea, igual, digo, te comparto un poco de mi lado, igual yo lo he dejado así, o sea, yo recuerdo muy bien, pues que hace no mucho, justamente creo que fue el 30 de julio, pero del 2020 que subí mi primer video así, tal cual, nada más con mi celular grabándome al frente, ¿no? O sea, hablando despacito, como de, no, pues voy a empezar a compartir cosas, lo demás. Y pum, le das cuerda suelta. Alguna vez escuché, no recuerdo de dónde, la verdad, pero sí esta parte de, pues es que tú poco a poco te vas a ir creando tu nicho, ¿no? O sea, o sea, hacia dónde te quieres ir. Pero yo al inicio sí era como de, pero no sé, o sea, no sé cómo hacer eso. O sea, como que muchas veces era, no, pues es que tienes que agarrar un tema. A medida que han pasado los años, empiezo a entender un poco más eso, que al final, justamente, o sea, ni siquiera debes estar en un nicho ya creado. O sea, que hay gente ahí, ¿no? O sea, creo que el simple hecho de por dónde te vas viendo, cómo vas a ir, eh, qué pasión le vas a ir agarrando a ciertas cosas, te hace automáticamente que caigas en él, ¿no? O sea, y yo creo que eso está muy chingón porque al final, pues creo que es la mejor herramienta que tenemos nosotros, redes sociales, ¿no? El tratar de compartir, de tratar de fomentar un poco de mejores prácticas en la parte específica del culturismo, ¿no? Tal vez en donde al final redes, pues tiene esa parte en donde pues no hay límites, ¿no? Al final estamos en ese mundo en donde no existen reglas específicas para hacer algo, sino que estamos prácticamente abierto al mundo. Entonces, eso yo creo que es una herramienta muy, muy chingona y que al final igual te hace que poco a poco como que te sueltes y empieces a entender, como lo mencionaste hace rato, o sea, cómo funcionan las cosas, ¿no? Lo que decías de la parte de los reels, o sea, pues sí, es que al final no es tanto como de, no, pues es que no tengo tantas ganas de hacer lo demás, sino que al final es una herramienta más, punto. O sea, al final tienes que saber cómo tratar de utilizar, o mejor dicho, identificar que existe ahí la herramienta y tratar de explotar esa herramienta para ti, ¿no? O sea, qué cosas puedes compartir, qué cosas puedes poner en eso, ¿no? Y creo que está chingón, o sea, toda esa parte de la evolución. Igual, por ejemplo, de mi parte, canal, yo llegué a ese punto en el que dije, a mí me gusta platicar, me di cuenta de eso. A mí me gusta conversar con la gente. Y es una herramienta muy chida porque al final conoces gente y está interesante cómo mucha gente puede tener esa misma perspectiva de que tú tienes respecto a cierto tema, por ejemplo, pero todos hubo un camino, ¿no? Ahorita lo que tú me platicabas, ¿no? Oye, pues es que fueron las de Helms, la primera como que, uff, me abrió el panorama, ¿no? Hubo otras personas que llegaron con otro referente. No, es que yo vi a cierta persona y como que le mandé mensaje, ya de ahí como que conecté con esto. Entonces creo que al final hacer como que esas conexiones con todas esas personas que comienzan a divulgar en redes y como que están más frecuentemente, constantemente, mejor dicho, en tratar de poner pues ese grano de arena, ese pequeño grano de arena al nicho que somos, pues está bien chingón. Igual por eso esta parte de las conversaciones a mí me gustan muchísimo, ¿no? Y digo, desde esa parte, carnal, ¿tú cómo podrías identificar la evolución, o sea, en la parte de tu contenido? Que de alguna otra manera, digo, no sé si te haya pasado similar,
pero llega esa parte como que te empiezas a cuestionar de, ah, sí me gusta, pero, o sea, como que hay un detallito que quiero mejorar, que quiero poner, y como que cierto detallito te hace explotar y como que dices, ah, pero también está esto, y como que poco a poco empiezas a transformar esa parte, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso, carnal, ¿cómo fue esa parte tanto de empezar a compartir? Igual no dudo que lo lleves a la par de que empezaste pues con un poco más de formaciones, ¿no? Creo que al final igual eso como que te abría un poquito más el panorama y decías como, ah, ok, me llegan mejor las ideas, tengo mejor entendimiento sobre ciertos temas, e igual eso pues va muy de la mano como la forma en la que compartes, ¿no? O creas contenido. Sí, exactamente. De hecho, como te comentaba, a raíz de que empiezo a relacionarme con Jake, cuando tenía como 500 seguidores, pues fue cuando empiezo a ganar más experiencia, ¿no? Y no solo es importante el conocimiento de los diplomados y de los cursos y demás, sino que vayas ganando experiencia ya en la práctica, ¿no? Entonces, justo en ese preciso momento, realmente no sé qué es lo que sucedió o por qué sucedió, pero tengo la oportunidad de trabajar con otros profesionales del medio, me empiezan a invitar pues bueno, a hacer planes de alimentación para sus clientes, a trabajar en conjunto, a unirme a sus equipos y demás. Si quieres, ahorita indagamos un poquito más en eso, pero la verdad es que empiezo a ganar experiencia muy pronto, ¿no? A la par, pues claro, me empiezo a meter a más cursos y demás, y es cuando, claro, que empieza a evolucionar también, pues el contenido que doy, en la manera en la que explico ciertas cosas y todo eso. Pero también a la par, cuando tú empiezas en el tema de redes, creo que a veces no nos damos cuenta que tenemos que ser un poco todo, ¿no? Tenemos que ser un poquito el que hace el marketing, tenemos que ser un poquito el que hace la edición y todo eso, y ya después, pues bueno, vas quizás delegando ciertas cosas. Pero, pues bueno, como me toca hacer todo esto, y yo creo que a todos nos toca ahí de paso, pues empiezo a tener como otras herramientas y empiezo a meterme a conocer otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues empieza a evolucionar un poco más mi contenido y empieza a ser de mejor calidad. Y pues cada vez trato de ser mejor, no solo a nivel profesional, pero también a nivel de redes, porque como tú lo comentas, pues tienes que aprender de marketing, tienes que aprender de esas cosas. Y entonces vas aprendiendo ese tipo de cosas que ahorita comentabas, ¿no? De el nicho. Y bueno, para el nicho necesitas entender bien tu avatar. Y para el avatar, pues bueno, tienes que definir cuántos años tiene, la profesión, demás, cuáles son sus intereses y todo eso. Entonces, empiezas a hacer todo ese tipo de cosas que pues no, en un principio no te llaman tanto, pero son cosas que tienes que hacer si quieres crecer, no solo a nivel de seguidores, porque los seguidores son tan solo una parte del canal, porque una cosa son los seguidores, otra cosa son los clientes que te llegan y otra cosa son las personas con las que te relacionas y todo eso. Entonces, pues bueno, a raíz que empiezas a entender un poquito más eso, pues creo que empiezas a dirigir ya más el contenido con aquellas personas con las cuales quieres trabajar, ¿no? Y aquellas con las cuales realmente, pues tú quieres, pues bueno, dar ciertos conocimientos. Entonces, creo que eso, aunque lo llegué a hacer desde un principio, creo que ahorita lo tengo mucho más claro y se logra ver también en mi contenido. Y también gracias a eso, pues logro trabajar con clientes con los cuales realmente quiero trabajar. Y no solo con eso, sino que también pues son con los cuales yo tengo las herramientas para poderlos apoyar en sus objetivos, ¿no? Entonces creo que así es un poquito de cómo va evolucionando mi contenido, pero claro que cada vez trato de mejorar y hay ciertos proyectos que todavía están a la marcha, todavía no salen, pero, pero sí, siempre con el fin pues, de ir mejorando el contenido y de ir mejorando la forma de comunicar esas cosas. A mí un mensaje que se me quedó muy claro y de hecho justo también viene de Jack, es que cuando yo empiezo en las redes y empiezo a ver mi contenido, pues él me decía, oye hermano, es que hay mucho texto, o sea, hay mucho texto, es muy técnico, nadie lo va a querer leer, ¿no? Hasta la fecha sigo compartiendo ese tipo de cosas porque es algo que me gusta y listo, pero él me decía, pues mira, si vas a jugar el juego, juégalo bien, muéstrate, hablan historias, trata de entender un poquito más todo eso, ¿no? Y cómo funciona. Y fue algo como que se me quedó grabado, pero me tardó un poco en aplicar. Y ya después, pues bueno, vas viendo, te vas encontrando con herramientas de edición y otras cosas, o de comunicación incluso, y pues las tratas de ir aplicando, ¿no? Conforme la marcha. Entonces, pues ahorita creo que tengo un poco más claro el camino del tema de redes. Claro que, pues bueno, se van pasando más cosas y vas entendiendo más cosas, pero pues sí, eso ha sido un poquito más mi trayectoria en el tema de contenido, más que nada. Qué chingón, hermano. Y por ejemplo, en la parte que mencionabas de que de repente personas te empiezan a llamar para que trabajes con ellos en equipo, lo demás, ahí digo, coméntame un poco tanto de esa experiencia que has tenido, pero también ahí me surge una duda, la parte de que llega a ese punto, no sé, digo, no he tenido esa experiencia, pero por ejemplo, en esa situación, ¿cómo manejas esta parte de, ok,
yo tengo cierta forma de hacer las cosas, ¿no? Y de repente supongo que tienes que tratar de adherirte mucho con lo que representa el equipo o la persona, por decirlo así, principal o la intención principal de un equipo y cómo eso puede llegar, pues de repente a beneficiarte, a darte más experiencia, o no sé si hubo ocasiones en las cuales dijiste como de, ok, tal vez no, ciertas perezas al llegar ahí, como decir, ok, como que siento que no es tanto por ahí mi rumbo, tengo ciertas formas de hacer las cosas, entonces no sé, canal, cómo haya sido esa parte de trabajar, por ejemplo, con más personas. Mira, yo creo que es algo que me ha beneficiado enormemente porque logras ver de distintas maneras la práctica de cada profesional. Entonces, Jake Claro. trabaja de cierta manera, otro profesional trabaja de cierta manera, y entonces tú empezar a ver cómo trabajan todos esos profesionales, empiezas a relacionar ciertas cosas, empiezas a ser un poco más crítico. Por ejemplo, no sé si Jake estaba haciendo tal cosa, ¿no? Y yo decía que eso es sumamente importante, ¿no? O sea, no hay otra manera de dar la asesoría más que como lo hace Jake, pero después te encuentras con otro profesional que tiene herramientas distintas, que utiliza otras cosas, que no le da la misma prioridad a ciertas cosas. Ujú. Entonces, como que te abre muchísimo la mente, ¿no? Y dejas de caer en así son las cosas y así es como se tienen que hacer. Entonces, eso es algo que me ha ayudado muchísimo, el hecho de poder trabajar con distintos profesionales, pero también he tenido la fortuna de que me dan, pues así como tú trabajas, ¿no? O sea, Ok. lo que me decían es como de, pues mira, a mí lo que me interesa es lo que haces, el cómo trabajas. Si tú trabajas de cierta manera, yo no tengo ningún problema. Así trabajamos, así es como le vamos a hacer, y yo te voy a mandar ciertos clientes o vamos a trabajar con tal cliente de esta manera y listo, ¿va? Pero siempre he tenido la fortuna de que me digan, pues hermano, tú eres el que sabe, tú hazlo como creas correcto hacer, ¿no? Claro que, pues bueno, tampoco todo es perfecto, habrá con algunos profesionales con los cuales sí requiere un poquito más de comunicación, porque al final una de las cosas que no se logran ver es que, a ver, si una persona llega a trabajar contigo, por ejemplo, y resulta que yo trabajo contigo, pues bueno, la persona no va a tener tanta comunicación conmigo porque al que le interesa trabajar es contigo, ¿no? Claro. Entonces, a veces me encontraba con estas situaciones donde había una falta de comunicación conmigo porque no me conocían a mí y conocían a la otra persona. Entonces, pues ahí había un poquito de problemas, ¿no? Porque, ok, a ver si se te presentaban ciertas situaciones en las cuales pues yo tenía que ayudarte, ¿no? Específicamente de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Pero no me dices y pasa cierto tiempo y hasta después me termino enterando de que sucedió tal cosa, ¿no? Claro. Entonces, son detalles, ¿no? Pues bueno, te vas topando en el camino y ya después lo hablas y listo, se soluciona, no pasa nada. Pero sinceramente ha sido un ganar-ganar en todo sentido, porque logras, como te decía, entender cómo trabajan distintos profesionales, no te cierras a una sola idea y después terminas implementando una serie de cosas que ves de todos y tú desarrollas tu propio sistema de trabajo, ¿no? Con base en todo eso. Entonces, eso es lo que me ha ayudado de trabajar con varios. Y al final yo creo que eso nutre aún más incluso todo, ¿no? Porque de alguna otra manera, al tener ciertas cosas, ciertos detalles de cada uno de los profesionales con los que estás, que ojo, yo igual, ahí por ejemplo con lo que mencionabas, ¿no? El que él te diga, ¿sabes qué? Llévalo como tú sabes llevarlo, o sea, como es tu forma de trabajar. Igual eso al final refleja que existe tal cual una confianza total, ¿no? En la persona que está dejando el cliente en tus manos, ¿no? Porque al final, igual como lo mencionas, si esa persona que va a asesorar está comunicándose con él como principal y tú eres el que tiene como que tener la comunicación con el principal profesional, por decirlo así, para poder tener esta información. En esa situación, pues también debe haber esta parte de, oye, yo te estoy dejando algo que es al final del equipo, ¿no? De todos, ¿no? Entonces tiene que haber esa parte de confianza total, que yo creo que igual, no sé cómo le has tomado al inicio, hermano, o sea, igual yo creo que fue una parte de responsabilidad de decir, ok, no te, qué tan fuerte fue, por ejemplo, en la primera vez que empezaste a trabajar con equipo de, oye, qué expectativas tenías de decir, oye, pues yo tengo que dar cierto tipo de resultados o así, lidiaste un poco con eso o si lo trataste, si lo digeriste de muy buena forma y trataste como de trabajar o si como que había esa parte de expectativas que tenías de ti mismo. No, claro, en un principio, claro que fue emocionante, o sea, de hecho, o sea, no te sabría describir bien la sensación, pero fue muy padre saber que a otros profesionales, o sea, hablando Claro. específicamente de profesionales, les llamaba mi trabajo, ¿no? Entonces, pues claro que te cargas con ciertas expectativas de estar a la altura de lo que ellos creen que están viendo de ti, ¿no? Y dentro de eso, pues la verdad es que te topas con todo, ¿no? Así como tratas de ser perfecto y quieres darle resultados a todos,
y a algunos se los puedes dar y a otros no, ¿no? O sea, como en cualquier situación. Ahora también, pues, te topas con este hecho de que todos estos profesionales trabajan de distinta forma e incluso, pues, todavía no tienen bien cimentado su nicho. Entonces, pues, te llegaban todo tipo de personas y ya no era algo que yo podía decir, no, pues, te acepto o no te acepto. Era de que te llega, ya pagó la asesoría, te toca ahora, pues, la chamba, ¿no? Y ya después empiezas a revisar su historial, tienes la consulta y con la persona, y bueno, resulta que tienes ciertas cosas que pues bueno, quizá yo no tenía las herramientas para poder llevar a la persona, ¿no? Pero no hay de otra, ¿no? O sea, tienes que aprender y tienes que ver la mejor manera de hacerlo, pero para mí eso sí era muy importante. En el transcurso de que empiezo a trabajar con varias personas, pues, o sea, hermano, el crecimiento que tuve, no a nivel de redes, sino a nivel de negocio, de clientes, fue muy rápido. Y la verdad es que, Qué chingón. así como fue muy padre, claro, que a tantas personas les llamara mi trabajo, también yo no sabía el poder llevar a tantas personas. O sea, yo no era capaz para poder llevar a tantas personas, no tenía el sistema para poder hacerlo. Y claro que pues llegas a ciertas lecciones temprano de que pues oye, a ver, si quieres atender a más de 60 clientes, debes de tener un sistema bien cimentado para poder tratar con todos, ¿no? Y ofrecerles los mismos resultados, lo cual claro que fue algo que no era posible en ese momento. Entonces, pues me topo con esta barrera de yo pensaba que ya sabía ciertas cosas, específicamente de nutrición, entrenamiento y todo, pero a ver, ahora aquí entra otro tema, que ya es el tema de la sistematización, de la automatización de tu negocio, y entonces ahí me encuentro con un tope, ¿no? De que, pues, oye, no puedo llevar a tantas personas, entonces aquí, ¿cómo le empiezo a hacer? Y bueno, la verdad sí fue un poco difícil porque claro que pues, se te van algunas personas porque o no les contestas, te tardaste tiempo en contestar o en hacer los ajustes que tenías que hacer. Y entonces ahí es cuando tengo como que, pues bueno, tengo que hablar con las personas, decirles que, oye, no, ya, la verdad ya no tengo cupos, no puedo llevar a más personas, dime cómo le hacemos y demás, ¿no? Entonces esto ya fue un contacto con cada profesional, con mis propios clientes. Y tuve la necesidad de empezar a mejorar mi sistema, de mejorar las herramientas de trabajo que tenía para poder dar un buen servicio a cada una de las personas que llegaran, ¿no? Y no a darle uno más o uno menos, etcétera. Entonces, pues como me topé con esa barrera, pues empiezo a enfocarme muchísimo más en esto y pues llega, claro, el momento donde ya te encuentras muy a gusto con el sistema de trabajo, eres capaz de llevar a más clientes y demás, pero pues me tuve que dar como que de ese tope, ¿no? Y pues sí, básicamente fue así como fue la experiencia. Y está bien cabrón como, digo, no sé, desde tu experiencia, cómo la hayas vivido en la carrera, pues por ejemplo, ahorita lo que comentabas, ¿no? O sea, tener cierto número de clientes en línea realmente es algo muy cabrón que puede y hacer que tu trabajo llegue a muchísima gente y cómo poder crear tanto este tipo de sistemas, el cómo poder tratar de ayudar a más gente. Y te repito, no sé cómo ha sido en tu experiencia, pero por ejemplo, en la parte de nutrición, desde mi experiencia, pero es que la consulta online todavía como que es algo como de, es como una herramienta extra, ¿no? O sea, todavía no se le ve el potencial. Eh, a esta parte, o sea, del online. Y que yo creo que ahorita lo que mencionabas, el poder crear herramientas que nos ayuden a que los clientes cumplan sus objetivos o que podamos darles un muy buen servicio online, al final de cuentas es y haz lo mejor que puedas con las herramientas que tengas, ¿no? Y ahí es donde, como lo mencionabas, oye, al ver tantos clientes, tener tantos clientes, no dudo que hayas visto comunes denominadores de decir, ok, ya me di cuenta que este es un punto débil mío, ¿no? O sea, cierta parte, cierto tipo en la parte del feedback, ya me di cuenta que aquí nada más no estoy dando el ancho. Entonces empiezas a buscar herramientas muy específicas para eso, las encuentras, las implementas y lo mismo, ¿no? Como que tú mismo empiezas a ver los huecos que puede haber dentro de esta parte de la sistematización, ¿no? Que, como dices, a lo mejor durante este tiempo, porque a mí también me ha pasado totalmente y no dudo que haya varios entrenadores que dan esta parte online, que al inicio obviamente va a haber momentos en los cuales vas a tener pues que regarla con varias personas, ¿no? Tal vez en los que, oye, se me fue la parte de mandarle el feedback, ¿no? Se me fue esta situación de no darle una atención tan buena o tan específica, pero yo creo que al final igual es bien interesante como que voltear a ver esa parte de errores y saber que ahí estuvieron, identificarlos y tener también esta parte pues más ética, si lo vemos así, ¿no? De valores respecto a como profesional. ¿Tú cómo quieres ser como profesional, no? Porque al final yo creo que igual
tanto está esta parte de que puedes hacer un gran trabajo por medio del medio online, de las consultas online, pero también está el otro lado, ¿no? Donde lamentablemente mucha gente abusa de tener este alcance a cierto tipo de personas, ¿no? Que tal vez tienen ciertos números y lo demás, y no, y únicamente se ven a los pacientes con signo de pesos, de que, oye, pues vas, vente, vas y vienes, vas y, o sea, tener tanto flujo a decir, oye, nada más quiero que entren y vengan, porque al final eso le está dando tal vez un ingreso mensual o semanal a la persona. Pero al final yo creo que igual el voltear a ver un poquito más el lado profesional, el qué quieres dejar, el cómo quieres que tu nombre suene dentro de esto y que al final pues se abran más oportunidades para eso, es un doble trabajo porque tanto tienes que verlo por el lado económico, porque al final, pues sí, si no, ¿de dónde comemos? ¿No? Pero también tienes que verlo del lado de decir, ok, pero yo no puedo estar fijándome únicamente en el dinero, ¿no? Sino que tratar de mejorar tu servicio y que tu servicio sea congruente con lo que muchas veces se comparte en redes, ¿no? Que al final, igual esta parte de, oye, pues yo estoy compartiendo cierto tipo de contenido, estoy subiendo ciertas ideas, ciertos pensamientos, pues oye, mi asesoría debe ir congruente con eso, ¿no? Y yo creo que eso igual pone la otra parte de la presión de decir, oye, pues si yo estoy comentando esto, estoy hablando de artículos, estoy hablando de práctica basada en evidencia, pues tengo que traer eso a los clientes, ¿no? Pero que al final, igual lo he llegado a platicar con varios colegas de decir, pues es que ahí está el jugo. O sea, ahí es donde realmente te empiezas a dar cuenta y ahí es donde se ve la práctica basada en evidencia, porque, ok, ahora toda esa literatura que has visto, bájalo a aplicaciones prácticas, bájalo a este cliente a lo mejor que tal vez de repente sale de la norma, bájalo a este tipo de situaciones. Creo que ahí es donde que igual llega a ver, ¿no? Donde se llega a crear más este tipo de experiencia de trabajar con personas por este medio, ¿no? Sí, hermano, o sea, completamente. De hecho, justo lo que comentabas de tus clientes al final son la mejor forma de evaluar tu negocio o de evaluar la forma en la que das tus asesorías. Menciono mucho como el tema del negocio y así, ¿no? Pero básicamente me refiero a las asesorías. Y son la mejor forma de evaluarlo, porque al final ellos son los mismos que te dicen cuáles son tus deficiencias. Si constantemente te están haciendo ciertas preguntas en específico, bueno, sabes que hay algo que no quedó claro de lo que tienen que hacer o de lo que tienen que recibir de mí, ¿no? Entonces, es una forma de hacerlo más simple tanto para ti como para ellos. Yo ahorita ando jugando mucho con ciertas ideas y hay una idea con la cual he estado como que ahorita, no sé, ahí jugando en mi cabeza, ¿no? Que es esta idea de hacer el mínimo programa viable, que es básicamente hacer lo mínimo necesario, así como el mínimo volumen efectivo, ¿no? Lo mínimo necesario para progresar. Pero es lo mismo con el tema del programa, hacer lo mínimo necesario o construir tu asesoría, construir la forma en la que das la consulta, la forma en la que atiendes a los clientes, de lo mínimo necesario para que los lleves de punto A a punto B. Yo durante bastante tiempo estuve como muy centrado en desarrollar herramientas de seguimiento y demás. Yo estaba como que encantado con todo ese proceso de ver los datos, de ver todas estas cosas que luego pones en tu Excel, ¿no? Y con base en eso tomas decisiones. Pero pues bueno, llega un momento donde tu Excel son 10 páginas, ¿no? O 9 páginas y realmente pues ya te das cuenta de que, oye, a ver, pues puedo quitar esto no es necesario y demás. Y aunque muchas personas o muchos profesionales creo que lo ven de la misma manera, realmente pocas veces nos tomamos el tiempo de analizar un poquito lo que les mandamos a las personas, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que, a ver, esta pregunta me la pudiera ahorrar, sí, perfecto, entonces elimina. Esta otra parte la pudiera eliminar, la pudiera cambiar, lo pudiera decir de una forma en la cual me diga exactamente lo que quiero que me diga el cliente y demás. Entonces, son creo que esos los detalles de nuestra asesoría que lo pudieran hacer más simple para las personas, porque al final recordemos eso, ¿no? Las personas nos buscan para obtener un resultado en específico de la forma más sencilla posible. O sea, ellos no quieren que les llenes de Excel y que les mandes tal cosa y que te llenen tantas cosas. No, o sea, si tú puedes tomar decisiones con lo mínimo imprescindible para que las personas lleguen a los resultados que quieren, creo que eso es la mejor forma de partir, ¿no? Puede que eso se vea diferente para cada quien, sí, pero creo que siempre tenemos que partir de eso, ¿no? Hablando específicamente con personas como que recreativas, ¿no? Que buscan perder grasa, masa muscular, etcétera. Ya cuando se trata de atletas es otra historia, pero creo que debemos de partir de ese pensamiento y que eso dirija nuestra asesoría y nuestra forma en la que, pues bueno, seguimos con ciertos clientes, ¿no? Claro, creo que ahí eso que comentas, hermano, al final es un continuo como que estar estirando, ¿no? O sea, de saber, oye,
vamos a poner esta parte del Excel y ahorita haciendo igual comparación con lo que decías del volumen, igual, ¿no? O sea, pues más no siempre es mejor. O sea, el hecho de que pidas tantos y tantos y tantos datos no tiene tanta relevancia como con lo que comentas, ¿no? Oye, si al final pues el cliente únicamente, sobre todo como lo mencionas en la parte recreativa, pues tiene fines que pueden cumplirse con ciertas piedras grandes que cobra bien. Oye, Exactamente. pues con que el cliente tenga ya una frecuencia establecida de comidas, con que sus comidas por lo regular haya cierta porción de proteínas, de hidratos, y de ahí como que ver cómo se comporta, ver que, por ejemplo, qué puntos débiles tiene, ¿no? A mí me ha pasado que muchas veces lo complejo, así se escuchará muy banal por decirlo así, pero lo complejo son los fines de semana. O sea, si los fines de semana no existe un control, o sea, tú te das cuenta que es el punto débil de tu cliente, pues oye, por más que le pidas más datos, por más que le pidas que registre los pagos de todos los días, más vale como que dirigir la estrategia hacia el punto débil del cliente recreativo, porque lo acabas de mencionar. O sea, realmente se requiere, yo lo veo más así, o sea, al final es un proceso en donde tratas de consolidar continuamente hábitos que sabes que lo van a llevar a cierto objetivo. Y tú decides, o tú, por decirlo así, homologas el hábito a la alta o a la baja, dependiendo de, oye, ¿quieres ganar masa muscular? Ok, come un poco más de calorías. Oye, vamos a contar esta parte de entrenamiento. Oye, ¿quieres perder grasa corporal? Ok, come un poquito menos, ¿no? Trata como de llevarlo por este lado. Entonces yo creo que teniendo esa parte ya nada más es como que moverlo, ¿no? Para ver hacia dónde se quiere ir el objetivo del cliente. Pero al final, como lo mencionas, ahorita lo puedo decir de esa forma muy simple, pero ya llevándolo a la parte de la asesoría, ya como que tratando, como lo mencionas, de crear al final de cuentas tu propio negocio, porque eso es tu negocio tal cual, el poner cómo vas a solicitar datos y lo demás, es donde empieza realmente lo complejo, porque empiezas a decir como, oye, pues es que sí quiero este dato, pero puede ser muy tedioso, pero al final es como, qué cosas vas quitando, qué cosas vas poniendo. Yo creo que al final de cuentas igual eso pues te lo va dando la experiencia, ¿no? Como que empiezas a ver qué tipo de datos son más relevantes e incluso cambiar datos dentro de cada paciente de forma diferente, ¿no? A lo mejor este paciente es más interesante estarle monitoreando el peso corporal, ¿no? Que a otra persona, ¿no? Entonces como que pides más sobre eso. No sé si te ha pasado, a mí por ejemplo me llega a pasar de que, oye, hay clientes que dicen, es que no me puedo subir a la báscula. O sea, tengo una mala relación con la báscula. O sea, no me gusta ver mi peso corporal, ¿no? Entonces, ok, empiezas como que a tratar de tener ciertas estrategias respecto a eso y a solicitar datos de forma diferente entre cada paciente, ¿no? Y yo creo que al final eso tanto te lo va dando la experiencia y aquí es donde entra también la otra parte de estarse formando continuamente, ¿no? Porque sabes qué datos estás pidiendo, ¿no? O sea, sabes qué dato podría ser más válido que el otro dependiendo del contexto, dependiendo de las herramientas. Y eso al final, pues tratas de dar una buena práctica respecto a lo que te solicita el cliente, ¿no? Sí, sí, mira, de hecho, o sea, dos cosas con lo que comentabas. Por ejemplo, yo antes guiaba mucho mis asesorías con esta idea casi casi como que de fases, en el sentido de que yo lo primero que quería lograr con el paciente era entender la importancia de ciertos como comportamientos, ¿no? Entonces, dedicábamos cierto tiempo a establecer hábitos y demás, y ya después nos enfocábamos en un objetivo en específico, ¿no? Y después fue evolucionando un poco más esta idea. Y ahorita yo tengo un formato muy similar de cómo trabaja Alan Cureño, en el que, pues bueno, también tienen que pasar por cierto filtro para que podamos trabajar en conjunto, porque nuevamente, te digo, ahorita ya es un tema de sistema en el cual yo trabajo de cierta manera y si no podemos trabajar de esta manera, pues bueno, realmente no puedo darte los mejores resultados posibles, ¿no? Pero cambié un poquito como que mi switch y lo empecé a hacer un poquito al revés. Siempre con esta idea de cimentar hábitos. Para mí eso es muy importante. Para mí el tema del entendimiento, el conocimiento y los hábitos son sumamente importantes porque no sabes la cantidad de personas que me han llegado diciéndome como, hermano, bajé 15 kilos con tal coach, con tal persona, pero pues después recuperé todo mi peso y ahorita me encuentro mal conmigo mismo y demás y así, ¿no? Entonces para mí es muy importante como, ok, sí da resultados, pero también centrándonos en esta parte educacional y de entendimiento de tu proceso para que, pues bueno, logres mantenerlos, ¿no? Por esta ocasión, pero teniendo un entendimiento mayor de, ok, qué se requiere para lograr mantener estos resultados, ¿no? Y si no se puede, ¿no? Por tal motivo, por lo menos entenderlo para que no te estés quebrando la cabeza de eso. Eso no significa rebotar ni nada, pero oye, si vas a llegar a un porcentaje graso de 7, 6%, bueno, tener un entendimiento de que no te puedes quedar ahí y tenemos que subir un poco más, ¿no? Pero a lo que quería llegar es que cambié un poquito mi switch y creo que entendí ahora que
Las personas también tenemos no solo que ver nosotros como profesionales, qué es como que lo correcto o qué es lo que creemos que debería ser correcto, sino también lo que busca el cliente, ¿no? O sea, tenemos que cambiar un poquito el switch de qué es lo que buscan de nosotros. Entonces, yo como que me tardaba un poco en empezar a dar como que resultados muy contundentes con los clientes. ¿Por qué? Porque pasamos por un periodo medio ligero, ¿no? En el que, oye, vamos familiarizándonos con los hábitos y demás. Para algunas personas funcionaba bastante bien, pero al final yo lo que quería era entregar resultados. Entonces como que yo cambié un poquito mi forma de trabajar y ahora lo primero que hago es, a ver, hermano, tú me estás buscando para darte resultados durante este periodo de tiempo. Te lo puedo entregar, pero debes de entender qué se requiere para llegar a ese objetivo, cómo lo vamos a hacer y el plazo de tiempo que nos vamos a tardar en hacerlo, ¿no? Entonces, ahorita lo primero que me enfoco es en darte resultados y en el Inter irte educando a través de ciertos formatos y recursos, herramientas que tengo durante la asesoría, para que tengas un mejor entendimiento de tu proceso y una vez que llegues a ese objetivo, nos enfoquemos plenamente en el desarrollo, no solo implementación de hábitos, sino ya en el mantenimiento de lo que has estado haciendo durante un periodo de tiempo, ¿no? Pero ahora es como que al revés, ¿no? En lugar de empezar por los hábitos que toman mucho tiempo en cimentarse, empiezo por darte los resultados, darte un entendimiento durante esos pasos, ¿no? Hacia el resultado y después nos enfocamos en mantenerlos, ¿no? Y me ha funcionado muchísimo mejor. Entonces, sí es así más o menos como suelo trabajar con algunas personas. Qué chingón, hermano, qué chingón esa visión. La comparto bastante. De hecho, ahorita con lo que mencionas de los hábitos, por lo regular, vaya, si lo volteamos a ver más de un lado, pues un poquito más integral, tal vez podría ser la vía, ¿no? O sea, la vía primera a tomar, pero como lo mencionas, o sea, igual es una cuestión en la cual yo creo que depende igual mucho de la persona, porque al final, pues lo que dices, oye, si yo estoy gastando cierta parte, digo, desde la perspectiva del cliente, ¿no? Yo estoy gastando cierta parte de dinero mensual para que el nutriólogo, el coach, el entrenador me lleve a ese objetivo que tengo, ¿no? Pues al final quieres ver algo, o sea, quieres acercarte lo más que puedas a ese resultado, ¿no? Y el hecho de que muchas veces, tal vez, no sé, es una hipótesis que yo creo, tal vez con personas que ya llevan cierto tiempo en este medio, ¿no? Por ejemplo, como tú, como yo, que ya hemos tropezado bastantes veces, que hemos entendido que pues no hay alimento mágico, que de repente hay atracones, que no es fácil seguir un plan, que no basta con que estés pesando todo, todas tus comidas de lunes a lunes, o sea, al final como que ya después de estarte cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, te das cuenta que al final sí, o sea, la mejor apuesta siempre va a ser mejorar tus hábitos, mejorar tu entendimiento, el invertirle a tu educación, a entender el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Pero obviamente esto ya es después de un proceso de estarte cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y yo creo que al final el cliente, el paciente, como que siento que podemos hacerlo. Ahorita me gustó mucho lo que compartiste, como por esas dos vías, como decir, ok, yo sé qué tengo que hacer, yo sé qué variables tengo que ir modulando para el objetivo que quieres, ¿no? Pero al mismo tiempo, como que tener tanto ese acercamiento y compartir el entendimiento de lo que estás haciendo, de lo que estamos haciendo, ¿no? En este caso, tanto tú como preparador, como nutriólogo y el cliente también por el compromiso que él adquiere, pues hace igual como que él comparta un poco el proceso y empieces a entender. Y yo creo que igual eso es algo que yo creo como que da un plus muy importante, el hecho de ya haber estado en los zapatos de la persona que quiere ganar masa muscular y que estás buscando ese objetivo y te estás cayendo y nada más no llegas, como que te hace tener un plus de saber qué expectativas tiene él. Y tú ya sabes muy probablemente qué está pensando él e incluso me atrevería a decir que muchas veces ya sabes lo que le va a pasar. O sea, tú sabes lo que va a pasar cuando el paciente de repente tiene ciertas características, como que de repente dice, oye, pues sí puedo hacer este tipo de cosas, te das cuenta, o sea, como que empiezas a identificar, no sé cómo tú lo veas, pero yo lo veo así como que empiezas a identificar cierto tipo de pacientes, ¿no? O sea, como que encajonas a ese cierto tipo de pacientes, como, ok, ya sé que a lo mejor este paciente que me pregunta así como de, oye, ¿y si puedo usar cierto tipo de salsa porque tiene un poco más de sodio o demás? O sea, como que ya te das una idea de pacientes que Claro. pueden tener como una visión un poco más restrictiva y también te vas dando cuenta poco a poco de pacientes como que se la pueden llevar un poquito más relax e igual dentro del mismo, ¿no? Hay pacientes que al final dicen, oye, pues la verdad, prácticamente no llegué a nada durante este punto, ¿no? Y yo creo que al final esa visión que compartías está bien interesante porque son dos, o sea, te va cubriendo dos campos al mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que ahí también
por decirlo así, diriges o rediriges la intervención del paciente dependiendo de la adherencia del mismo. Oye, si el paciente te estás dando cuenta que ya le está dando importancia mucho a sus hábitos, decir, oye, es que sabes que ya me di cuenta que sí necesito trabajar mucho en esto, ¿no? En mi relación con la comida o demás. Ok, tal vez lo empiezas a redirigir poco a poco más a la parte de, ok, vamos a cimentar hábitos en el largo plazo y ya el paciente al final también tiene esa visión de que sabe que está haciendo algo provechoso, que no únicamente es como de, bueno, pues es que pues, estoy gastando cierta parte, pero pues comentado más de hábitos y lo demás, pero no me acerco al objetivo específico que quiero. O sea, yo creo que ya verlo de la parte de los hábitos es ya verlo, pues si lo queremos ver así como que un poquito más profundo, como de saber que estás invirtiendo tiempo ahorita, pero es un tiempo que definitivamente te va a dar ganancias en el largo plazo, ¿no? Yo creo, hermano, de eso que estás comentando, que eso se ve desde un principio. O sea, si tú empezaste a trabajar con un cliente y te das cuenta que fallan ciertas cosas, creo que eso fue nuestro problema al no darnos cuenta en todo el proceso inicial. Cuando tú le haces las preguntas, cuando le haces la anamnesis todo, y todo lo demás, creo que desde un inicio tú te das cuenta, no me gusta tanto como decir qué tipo de persona es, porque así como debemos de individualizar, pues bueno, también encajan dentro de ciertos rubros, ¿no? Claro. Entonces, tú te das cuenta dentro de qué rubro encaja la persona y con base en eso vas guiando el proceso, ¿no? Pero claro, desde un inicio, como te lo comentaba ahorita, definiendo qué, cómo y cuánto tiempo vamos a estar trabajando de esa manera. Entonces, yo creo que un poco generalista, porque, por ejemplo, así es como llevo a la mayoría de mis pacientes, pero normalmente los divido en estos dos rubros, justo aquellos Claro. como que tienen estos temas, ¿no? Quizá con la comida, tienen un tema de mejorar hábitos y demás, o simplemente quieren mejorar su salud y todo esto. Y otras personas que me dicen, hermano, yo quiero este resultado físico en tanto tiempo, o quiero competir, por ejemplo, y entonces te metemos en otro rubro, ¿no? Claro. Y entonces ahí yo soy muy claro con el proceso que vamos a estar realizando, lo que yo requiero de su parte y lo que él va a obtener de mi parte, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, si nos vamos a este otro rubro de personas que tienen que mejorar hábitos y demás, bueno, ese es un proceso completamente distinto y la intervención es específicamente para ese tipo de personas, ¿no? Pero teniendo un entendimiento claro que no vamos por objetivos físicos, teniendo un entendimiento de que vamos a mejorar primero la relación con la comida y demás, y después, una vez que solucionamos eso, mejoramos el tema de la composición corporal y demás. ¿Se pueden mejorar ambas en el proceso? Sí, pero yo creo que las herramientas que se tienen que utilizar en una o en la otra son un poco distintas. Entonces, o por lo menos en mi forma Claro. de dar la consulta, ¿no? De dar un seguimiento. Entonces, yo soy claro, muy claro con mis pacientes respecto a eso. Una vez que hacemos la valoración inicial y vemos más o menos dónde te encuentras, hablamos de eso y te metemos en alguno de estos dos rubros y a partir de ahí empieza un poquito tu proceso, que va a ser muy diferente en comparación con el otro, ¿no? Y así es más o menos como suelo guiar mi práctica dependiendo del tipo de la persona que llegue, ¿no? Y con qué objetivos tenga también. Claro, igual no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que igual tanto en la parte de los atletas y de personas tal vez que buscan objetivos un poco más específicos, objetivos estéticos, pues igual tal vez la intervención o la guía puede ser más numérica, más cuantitativa, ¿no? O sea, como que es un poco más fácil debido a que, bueno, pues tienes esta parte, pues de datos un poquito más frecuentemente, puedes guiarlo más de esa manera. Y por otro lado, de personas que tal vez es más la parte, que obviamente en ambas están dos cosas, ¿no? Pero tal vez como lo mencionamos hace rato, en una se prioriza un poquito más, ¿no? O sea, no es que únicamente haya esa herramienta, simple y sencillamente que le puedes sacar más jugo, ¿no? Puedes hacer como que indicaciones más directas y sabes que el objetivo es para allá. Y por el lado de, oye, pues quiero tratar de mejorar la relación con la comida, en donde tal vez el objetivo estético está presente, más sin embargo no es prioridad. Y Exacto. y eso hace que pues puedas como que darte un poquito más de esta parte más cualitativa, si lo queremos ver, ¿no? Como de, oye, pues vamos a ir viendo cómo vas respecto al en el largo plazo, como lo mencionas hace un momento, se me hizo muy interesante eso, analizar el tiempo que hay, o sea, qué tiempo tienes disponible para estar tal vez trabajando conmigo o toda esta situación, porque al final de cuentas yo creo que igual el crear un compromiso es algo bien importante, ¿no? O sea, cuando el cliente adquiere un compromiso contigo y tú con el cliente, es algo como que está ahí presente y eso al final de cuentas yo lo veo así, es lo que alimenta mucho la consistencia de estar ahí, ¿no? O sea, tanto tú como nutriólogo, como entrenador, como coach y también el cliente, porque yo creo que igual va de esa parte que muchas veces
se pinta mucho como, pues yo voy al nutriólogo y yo quiero que me dé cosas, yo quiero que me dé herramientas, yo quiero que me dé soluciones, pero al final Exacto. también voltearlo a ver un poquito más bidireccional, de decir, oye, pues también el cliente, el paciente debe tener un compromiso respecto a eso, ¿no? Y como dices, eso pues al final se ve en el inicio de la asesoría, ¿no? Que tal vez podría llegar a sonar un poquito disruptivo si nos volteamos a ver como que a la parte sobre todo de nutrición más old school, si lo queremos ver así, en donde al final pues todo es como, pues ten tu plan, ten déficit, ten esto, y al final de cuentas llegar y decir, sí quiero clientes, sí quiero pacientes, pero también quiero que tengan compromiso, porque sin compromiso pues no se pueden conseguir objetivos realmente consistentes en el tiempo, ¿no? Hay que ser sinceros respecto a eso. Tal vez sí puedas llegar retomando lo que te decía hace un momento, ¿no? De que, pues, oye, si vienen clientes nuevos, si van y vienen y como que aprovechas mucho ese flujo, pero al final realmente qué tan ético, qué tan eso va añadido a lo que mencionábamos hace rato, ¿no? En la práctica basada en evidencia, ¿no? Entonces yo creo que igual el voltear a ver, no me gusta decir exigencia, más compromiso, ¿no? Por la parte del paciente, ¿no? O sea, que realmente también tenga esa parte de estar dando respecto a lo que da el nutriólogo, el preparador. Pues yo creo que es un ganar o ganar para ambos, ¿no? Sí. Bueno, también creo importante enfatizar que, por ejemplo, puede que te llegue una persona con este objetivo físico específico, por ejemplo, no sé, un atleta, ¿no? Pero que entre dentro del rubro también de mejorar hábitos, por ejemplo, ¿no? Claro, Porque, pues claro, bueno, claro. o sea, es muy importante, creo que como profesionales, ir elevando el nivel de competencia de los clientes, llámese Claro, atleta, llámese paciente, bueno, recreativo, mejor dicho, o lo que sea, ¿no? Porque nuevamente regresamos al tema del entendimiento y conocimiento y demás. O sea, habrá ciertos atletas que te lleguen con una mala relación con la comida, con este pensamiento dicotómico, ¿no? Todo o nada, o claro. atracones, lo que sea, ¿no? Entonces, es importante que también, pues bueno, como que se compaginen un poquito estos rubros e ir elevando el nivel de competencia de la persona mientras se llegan a estos objetivos que se requieren, porque creo que solo así podemos mejorar, pues bueno, su proceso, ¿no? Y los resultados que tiene en el largo plazo. Porque sí, todos te pueden dar una buena condición dentro de lo que cabe, ¿no? Cuando se trata de un atleta, pero pocos coaches son capaces de hacer que el atleta pues dure bien en el largo plazo y que sea a través de buenas prácticas y demás, ¿no? Entonces creo que eso es una parte fundamental de nosotros como coaches o como profesionales, de tener herramientas, recursos así para ir dándoles un mejor entendimiento, ¿no? Del mismo. Pero pues sí, eso era lo que... Qué chingón, hermano, qué chingón. Y ya digo, para ya ir cerrando un poquitín ahí la plática, carnal, vi que recientemente, felicidades igual, te agregaste al MPS Team. Entonces, quería preguntarte un poquito, platícame un poco de esa experiencia, cómo se da esa conexión, qué experiencia ahorita llevas respecto a eso, que es muy reciente, si no mal recuerdo, o no sé si ya habías platicado desde mucho antes, si fue una conexión rápida ahí con el buen carnal Kevin. Entonces, no sé, carnal, platícame un poquillo de eso que tenía curiosidad de preguntarte. Pues mira, te digo, hermano, la verdad no sé qué ha sido, pero he tenido la enorme fortuna de poder entablar una relación con distintos profesionales del medio, que ni siquiera viven en el mismo lugar ni nada, o sea, todos son de distintos lugares. Y bueno, tuve la fortuna de que fui a una competencia, específicamente a llevar un atleta en conjunto de otros de mis colegas, que se llama Javier, no sé si lo conozcas, Yaesgo y Miguel Sí, Compeán. sí, sí, cómo no. Con Javi ya grabé una plática también. Pues mira, justo con él. Ujú. Y pues bueno, fuimos ahí un poquito con el tema del atleta que iba a competir. Y pues bueno, me topo a Jake, me topo a otros profesionales y entre ellos me topo a Kevin, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, me presento un poco y pues bueno, él ya había visto un poquito mi contenido, empezamos a hablar un poco más. Y él tiene una mentoría, ¿no? En la Sí, cual sí. enseña este tema del culturismo, pero cosas que no se ven en cursos, o por lo menos eso es lo que yo creía, ¿no? Ujú. Porque bueno, yo creo que ahorita o tarde o temprano nosotros como profesionales llegamos a un momento donde tenemos que dejar de consumir contenido, cursos, libros generales y empezar a ser un poco más específicos, ¿no? Claro. Cosas que no te suelen contar en los cursos, ¿no? El Ujú. seguimiento al cliente, la adherencia al mismo, todo este tipo de cosas. Y entonces me llamó muchísimo la atención la mentoría de Kevin. Y entonces platicando, pues me dijo, oye, pues mira, si quieres, abrimos un espacio. Ahorita no están abiertos, pero abrimos un espacio para que, pues bueno, te puedas introducir con los compañeros y demás. Y pues bueno, te digo que ha sido muy curioso porque así como me pasó con Jack, que pues bueno,
de repente hablo, o sea, prendo mi micrófono y hablo un poco de cómo veo ciertas cosas. Pues bueno, también Kevin empieza a ver un poquito cómo tengo la perspectiva de ciertas cosas, ¿no? Respecto a nutrición, entrenamiento y demás. Y entablando conversación con él, pues bueno, resulta que decide abrir este equipo, ¿no? Y pues bueno, hablamos un poco más de cuál era su perspectiva, cuál era su visión. Estoy muy, compagino mucho con las ideas que él tiene y la visión que él tiene, que pues básicamente lo que buscamos es seguir incrementando, ¿no? El nivel de conocimiento, el tema de culturismo y demás, cambiar las prácticas, cada vez hacerlas, pues bueno, más basadas en evidencia y pues no solo eso, ¿no? Sino que elevar todo este tipo de cosas que todavía estamos en pañales en comparación con otras personas del medio, ¿no? En España, en Australia, todo este tipo de personas. Entonces, pues nosotros queremos hacer eso en México y más que nada para eso es el equipo, ¿no? Entonces, pues claramente yo me apunté a todo eso y pues nada, se vienen distintos proyectos y pues bueno, pues ahí se van a estar viendo. Qué chingón, carnal, qué chingón. Muchas felicidades, igual a la gran Lau, que igual por ahí vi que igual se agregó al equipo, entonces un chingo de felicidades. Mira, este episodio que estoy grabando contigo se supone que saldría como en mes y medio, más o menos, o sea, todavía queda Sí, un poquillo. va a faltar un poco. Y no sé si ya te había comentado Kevin por ahí, digo, me voy a aventar a decirlo acá y lo voy a subir a ver si no, Sí, que quería grabar una conversación con ustedes tres, o sea, contigo, con Lau y con Kevin, ¿no? sí, ya nos Entonces, comentó. confío en que se haga antes de que salga este episodio, porque si no voy a estar hablando y todavía ni siquiera sale la conversación, Ok. pero confío en que se arme antes. De hecho, igual como pues apenas igual tienen reciente esta parte de la creación, pues apenas se grabe, lo subo directamente, ¿no? Porque por lo regular pues tengo como que esta parte de colchoncitos de videos, como ya están programados, pero sí gustaría grabar eso con ustedes y poderlo subir. Entonces, pues nada, sí, vamos a tener el gusto de volver a conversar por segunda ocasión, tal vez ya un poquito más específico, más respecto al equipo y lo demás. Pero Jorge, carnal, pues realmente un gusto, un completo honor. Realmente, digo, ya habíamos ahí mandado DMs por Instagram. Y nada, decirte, pues primero que nada, muchas felicidades, carnal. Realmente me da mucho gusto Gracias. el ver el crecimiento de las personas que están en el medio y tienen esta parte, esta pasión de estar compartiendo cosas. Y al final, como dices, es un no verlo como un único crecimiento, sino como un crecimiento general, ¿no? De todos, que yo creo que todos estamos en el mismo barco y ver que crece una persona es un crecimiento más para todos. Entonces, para mí, realmente, carnal, un gusto, un honor, un placer haber conversado contigo. Y pues nada, carnal, no sé si quieras dejar algo, anunciar algo. Al final, este es tu espacio, carnal, antes de que cerremos el episodio. No, hermano, pues antes que terminemos, nuevamente te agradezco la invitación. Yo encantado de que podamos platicar una y otra vez y las veces que sea necesario para discutir pues, temas que son de nuestro interés. Y pues sí, hermano, la verdad es que aún siento que estoy y muchos profesionales estamos un poco en pañales, pero creo que cuando la pasión nos guía, creo que podemos llegar a hacer grandes cosas. Entonces, pues espero que pues, así sea para todos los profesionales que ahí están en el medio y están haciendo grandes cosas. Y pues nada, respecto al equipo y demás, pues bueno, yo creo que eso ya lo hablaremos en su momento. Pero bueno, de mi parte, la verdad es que no tengo nada que decir. Ahí, si me pueden seguir en mis redes, que son, pues bueno, Nutritional Thoughts, ahí me encuentran en todos lados. Y pues bueno, si les gusta mi contenido, adelante. Si no, pues no pasa nada. Pero bueno, hermano, espero que en algún momento se vuelva a repetir la conversación. Y pues nada, Claro, hermano, no, al contrario, te repito, muchas gracias a ti. Tanto dejamos abierta para una segunda conversación tú y yo, y yo pues encantado. también tenemos la parte con el team. Entonces, pues ahí Ah, estaremos súper. conversando, espero, muy pronto. Carnal, un gusto, Vale. un placer. Realmente, repito, qué chingón el poder tener a personas que justamente como lo mencionas, ¿no? Si no es la pasión, pues por dónde vamos a tratar de abrir caminos, ¿no? El empezar a picar piedra, ¿no? Al final de cuentas, la pasión es esa, pues vaya, esa llamita que tenemos interna de estar ahí picando y picando y picando, a pesar de no ver tal vez resultados sumamente rápidos, sumamente veloces, sabemos que en el largo plazo caerá. Así como lo llevamos con los pacientes, sé que al final estar ahí, inevitablemente va a llegar un punto en el cual pues este crecimiento sea mejor, ¿no? Tanto de forma individual para cada uno de nosotros, pero también de forma general para todos. Entonces, carnal, pues nada, dejamos tus redes en la descripción. Nuevamente, muchas gracias, carnal. Te mando un abrazo. Igual, muchas gracias a todas las personas que nos vieron en YouTube, nos escucharon en Spotify. Dejamos redes de Jorge en la descripción. Y pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos y nos estamos viendo la siguiente semana.
Sobres. Vale.